Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Y hoy, en este viernes 25 de julio, la fiesta de este gran santo, Santiago Apóstol. La palabra del Señor hoy nos ofrece la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 4 del 7 al 15. Llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. Atribulados en todo, pero no aplastados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no aniquilados. Llevamos siempre en el cuerpo el morir de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Pues aunque vivimos, continuamente estamos entregados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Así, la muerte actúa en nosotros, pero en ustedes la vida. Y como tenemos el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por eso hablé, también nosotros creemos, y por eso hablamos sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús, también con Jesús nos resucitará y nos llevará a nosotros a su presencia. Queridos amigos, qué hermosa esta carta, y justamente nos está poniendo en ese mismo camino de Santiago, alguien que sigue a Jesús, recibe la gracia del Señor. Hoy no lleva a olla poina, hijo del Zebedeo, hoy ya pa lleva a cuando los jóvenes de Yara, pero atención, cuando de pea lleva y sueñan de Yara, eso es muy delicado. La gracia de Dios es algo muy delicado, queridos hermanos. Operar con las señas de llevamos este tesoro en vasijas de barro. Diga tú, entonces la pecha, tenemos que cuidar mucho esta gracia del Señor, porque siempre Yahweh Cota lleva alrededor nuestro, ¿qué cosa, queridos amigos? Las tentaciones. Entonces, Peñandera pues oita lleva con las tentaciones que no nos dejarán vivir. Pero dice, todo esto, queridos amigos, este tesoro que nosotros llevamos en vasija de barro, sin embargo, este tesoro vale muchísimo. Por eso es un gran tesoro. Y así también nos hace entender que si este gran tesoro lo llevamos en vasijas de barro, quiere decir que nosotros tenemos que continuamente cuidar nuestra vida. Diga tú, y entonces la ya jugágina, ¿con qué decimos nosotros? Con el fuego. No hay que jugar con el fuego. Ya lleva. Justamente para entender esta es otra manera de decir que tenemos que estar muy atentos, porque apenas se nos cae nuestra vasija y se rompe todo. Rompemos esa relación con el Señor, nuestro berit, nuestra alianza, eso que hemos recibido de parte de Dios y que es gracia para hacer el bien. Y catuñade entonces ñambei paite. Así es que, queridos hermanos, aniquen a la ñambeite, la ñandeneta, aniquen a la ñambeite, cosas tan lindas que otros hermanos ñande upicue lleva upipore o yapoeque. Las huellas que nuestros padres han dejado y nos han dejado. Pero sobre todo siendo conscientes que llevamos estos tesoros en vasijas de barro. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.